Ahora quiero hablarte de uno de los proyectos sentidos más importantes y significativos que hay, que es el proyecto sentido del parto. ¿Qué significa? No solo es importante cómo nos concibieron y con qué propósito nos concibieron, y además cómo fue el embarazo de nuestra madre, cómo estaba, pues, cómo se sentía emocionalmente, económicamente, se sentía segura, protegida, em, bienvenida, ¿no? Por la familia política, si se sentía que pues el padre, la pareja le estaba protegiendo, le estaba cuidando, o si se sentía fuera de lugar, ¿no? Si le están cuidando los suegros, etcétera, ¿no? Todas esas circunstancias nos marcan mucho, pero el parto nos marcará incluso casi más. Em, Depende de cómo nazcamos, es como nosotros vamos a emprender en la vida. Es decir, si por ejemplo, em, sentimos nuestro parto se bloqueó por algún motivo, que normalmente suele ser un motivo médico, ¿no? De que estamos atravesados, venimos de nalgas, la madre no tiene contracciones y ha roto aguas y está así hace 3 días, que eso ya no pasa, lo de los 3 días, porque evidentemente los médicos intervienen mucho antes, para bien o para mal, pero eso significa que hay un parto bloqueado, como que se ha empezado pero no puede seguir adelante. Entonces lo que esto va a suceder, lo que eso va a provocar es que después, cuando tengamos que emprender nuestros propios proyectos, el parto es una metáfora de los emprendimientos, de los próximos proyectos que haremos en la vida, nos vamos a dar cuenta que si, por ejemplo, nos sentíamos bloqueados, también viene de las vidas anteriores, porque a lo mejor también sentimos que nuestros propios proyectos estaban bloqueados y venimos a repetir eso para que ya no vuelva a suceder. Em, entonces, a lo mejor sucede eso, ¿no? De que tengo una programación de que a lo mejor en la vida anterior em, era yo una madre que estaba pariendo y a la hora de dar a luz fallecí. Entonces tengo miedo que si concluyo el nacimiento puedo morir. Si nazco, muero. Si concluyo, si salgo, si acabo, muero. Entonces voy a hacer todo lo posible en mi vida por no concluir. Entonces me voy a poner obstáculos y voy a hacer siempre, me voy a auto boicotear de mil maneras para no concluir los proyectos. Entonces siempre van a ser personas que dependan de otros para que les ayuden a concluir esos proyectos. Y eso, por ejemplo, va a ser como han llegado a la vida, pues entonces a lo mejor ha sido a través de medios que hablaremos después, de forces, cesárea, etcétera. Entonces, pueden ser al contrario, pueden ser partos muy rápidos, en el que nacen en el taxi, en la ambulancia, que apenas les da tiempo a la madre, que se caen dentro de la taza del lavabo, a una fosa séptica, que lo he escuchado también. En ese tipo de nacimientos que vienen de un condicionamiento de también de necesidad de urgencia de la vida anterior, nos viene a conectarnos en esta vida con si nazco deprisa, si nazco rápidamente, salvo, me salvo y puedo llegar a la vida, ¿no? Salvo mi vida. Entonces suelen ser personas que siempre están haciendo las cosas muy deprisa. Te das cuenta, son personas, en mi caso, por ejemplo, mi segunda hija nació en el lavabo, no dio tiempo ni siquiera que la comadrona llegara. Mi marido fue quien la recibió y hemos parto natural en casa, como los tres. Lo hemos hecho. Bueno, con nuestros 3 hijos, y ella, por ejemplo, ya desde el embarazo, cuando yo dije, ¿quieres nacer en piscina? Ella me decía, ah, no, no te preocupes. Yo, como no te preocupes. Eh, Tu hermana quería nacer en piscina y nació en piscina, y ella me dijo que no me preocuparía igualmente, pues con la comadrona que tuviera piscina,
Y efectivamente nos pusimos a dar a luz antes de que la comadrona pudiera llegar a casa y nació en el baño y ella es una niña que siempre lo hace todo rapidísimo, aprende rapidísimo, siempre va como muy avanzada a su edad, ¿no? Es una niña que va muy rápida. Entonces son patrones, ¿no? Que ya vemos que vienen de las vidas anteriores y manifiestan muchas veces de esta manera en el parto. O pueden ser al contrario, partos muy lentos, que les cuesta mucho llegar a la vida y eso va a hacer también justo lo contrario, que sean personas que tengan un ritmo en el que siempre llegan tarde, que no se puede contar con ellos, que van a un ritmo mucho más lento que todos los demás y suelen ser también personas como que parece que sean perezosas y con sobrepeso porque todo les es como muy al ralentí. También está el parto tardío. Y el parto tardío tiene que ver con que el bebé ya ha pasado de las 42 semanas y todavía no están dando a luz. Entonces, entonces esto tiene que ver mucho con, muchas veces con la madre, ¿no? Con una sensación de inseguridad de la madre, de que puede ser que no esté preparada todavía para ser madre, de que no se sienta segura en el nido al que está trayendo a su bebé, que no quiere ser madre, no quiere tener, no está preparada emocionalmente o madurativamente para ser madre, porque a lo mejor es primeriza y le da miedo porque a lo mejor en sus ancestras o su propia madre lo pasó mal siendo madre. Entonces es, es un cambio de estado y eso puede hacer que no sienta seguridad a la hora de dar a luz. Entonces emocionalmente se va retrasando y retrasando el parto, aunque el bebé ya esté maduro. Eso también, como decíamos, viene de vidas anteriores, de a lo mejor una experiencia de, de retraso, de cualquier cosa en alguna circunstancia de la vida anterior. Y lo que va a suceder es que en esta sean personas que les cueste llegar puntualmente, que todo lo hagan tardíamente, ¿no? Como a veces hacen la prueba para la universidad más allá de la de su edad y hacen la prueba mayor de 25 años, todo lo hacen como eh, más tarde de la época que en principio les tocaría, pero también tiene que ver con esa sensación a veces de si naces mueres, ¿no? De me tengo que quedar aquí dentro porque el lugar donde voy a nacer no es un lugar seguro, tanto lo está sintiendo la madre como el bebé. Entonces prefiere quedarse dentro porque está mucho más seguro. Entonces, también suelen ser personas, pues eso, ¿no? Con pereza, con sobrepeso y que les cuesta acabar los proyectos. Es parecido a los partos lentos. Después tenemos los partos inducidos que son tan comunes hoy en día, ¿no? Que es cuando, por ejemplo, la mamá o el médico dicen, bueno, pues vas a tener al bebé tal día y tal hora y pues te lo inducimos, ¿no? Porque aunque tu fecha prevista de parto sea un sábado o domingo, yo te lo pongo el viernes porque así tengo el fin de semana libre, dice el médico. O lo que sea, lo puede decir también la madre, ¿no? Porque así se siente mucho más tranquila y lo tiene todo preparado y es todo como suelen ser personas muy controladoras. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se está induciendo el parto, no se están escuchando los ritmos naturales del bebé, es decir, la madurez, la situación emocional, porque cuando un bebé está maduro y listo para nacer, es como la mariposa, ¿no? Que empieza a hacer el agujerito dentro de su capullo, ¿no? Y comienza a salir poco a poco. Entonces, si la inducen, lo que hacen es romper el capullo y la mariposa muere porque no hace todo el proceso de esforzarse para salir. Con ese esfuerzo lo que hace es
ejercitar los músculos de las alas y así cuando sale las puede desplegar porque ha hecho todo ese esfuerzo que es necesario para la evolución, ¿no? Porque si no se caería directamente. Entonces, quien va y induce ese nacimiento de la mariposa acaba matándola. Entonces los partos inducidos no matan al bebé, pero sí, por ejemplo, no pasan por el canal del parto que lleva todas estas bacterias que luego les está pasando el sistema inmune de la madre a través de los labios del bebé a su canal digestivo, ¿no? A la boca y a todo el conducto digestivo, y eso hace que lo popule de la flora que necesita, de la flora intestinal. Si en vez de eso se extrae por la barriga a través de una cesárea, pues eso no puede suceder. Entonces ese bebé, en primer lugar, no va a comprender nunca sus ritmos naturales, no va a saber escucharse, escuchar cuáles son sus necesidades y cuidarse. Va a ser un bebé, una persona después adulta, dependiente de lo que digan los demás, de la visión, de los cuidados de los demás, una persona con sistema inmunológico deficiente, aletargado, porque muchas veces lo que sucede es que después de una cesárea no se da el pecho, entonces todavía más el sistema inmune está deprimido, entonces son personas que tienden a la enfermedad, a la inseguridad, a, suelen tener también eh, esa inseguridad de si soy lo suficientemente bueno o no para acabar el proyecto que quiero emprender, porque a lo mejor luego me lo quitan de las manos o no acabo teniendo éxito. Entonces, suelen ser muy dependientes del otro, ¿no? Para que el otro les ayude, para que el otro les diga lo que tienen que hacer y determine también sus tiempos. Entonces, eh, eso, no tienen problemas con la gestión del tiempo porque no nacieron como ellos hubieran necesitado nacer de manera natural. ¿Vale? Esto quitando los casos de que por cuestiones médicas no hubiera podido nacer porque el bebé estaba atravesado, nacía de nalgas y todo esto también viene por una cuestión emocional de la madre y del bebé, ¿no? En el momento en que está atravesado o que está naciendo de nalgas, está diciendo el bebé, yo no quiero nacer. Entonces, si aún así nace, dependiendo de cómo sea acogido, ese bebé luego va a tener la sensación de que toda la vida le da de nalgas. Es decir, tiene muchas dificultades, parece que todo le sale mal, etcétera, ¿no? Como yo en realidad no hubiera querido nacer, ¿no? Porque a lo mejor yo estaba recibiendo ese mensaje de la madre, de que por favor no nazcas porque este no es un lugar seguro para hacerlo. Luego también está el parto inducido con forceps. El bebé no consigue nacer, está en el canal del parto y los médicos lo que hacen es utilizar el forceps, que es como o pinza o un chupón para sacar la cabeza del bebé. Es un procedimiento un tanto violento, sobre todo para un bebé que todavía ni siquiera respira, y entonces después esto le crea eh, traumas emocionales, suelen ser bebés que pueden llorar bastante por ese trauma físico, y también les puede, igual que los anteriores, costar emprender, porque si no me fuerzan, no emprendo, porque necesito que alguien venga a sacarme, ¿no? Para que yo pueda comenzar un proyecto, ¿no? Entonces, suelen tener como una relación de amor-odio con el control. No les gusta que les controlen, pero a la vez tampoco tienen control ellos mismos. También con problemas de gestión del tiempo. Siempre van a pensar que no son lo suficientemente buenos porque hagan lo que hagan, parece que al final alguien les va a, a acabar diciendo, bueno, pues no eres capaz, ¡pum! Acabo yo esto por ti. Entonces eso les va a dar bastante falta de autoestima y falta de voluntad, ¿no? Para poder emprender y hacer lo que desean hacer. Entonces, esto también les puede llevar a una sensación de darle mucha importancia a la mente, a la cabeza, al padre.
y es importante ahí ver dónde estaba el padre y qué relación tenía el padre con la madre y qué relación tiene el padre con lo intelectual para saber cómo se comporta esa persona, qué profesión elige, todo esto según ese concepto, porque la cabeza es el padre, el cabeza de familia, ¿no? Está en biodescodificación ligado con el padre. Entonces, el parto por cesárea ya lo hemos hablado, es una interrupción en el que por motivos médicos o motivos personales, ya sea el médico de los padres o quien sea, se decide interrumpir el proceso natural de que a lo mejor puede ser, como decía, porque no hay de otra, porque si no el bebé no puede nacer, porque está poniendo en riesgo la vida de la madre o del bebé, o por motivos varios, ¿no? Que puede ser por el deseo de la agenda del médico o el motivo que sea, ¿no? Todos estos motivos hacen que el bebé después, pues eso, no haya desarrollado su sistema inmune ni su madurez suficiente como para desarrollar esa seguridad en sí mismo de que yo puedo conseguir lo que desee. Entonces, como os decía, va a depender mucho de cómo ese bebé después es acogido en la vida. Es decir, cómo se relaciona con la madre, sobre todo los 3 primeros años de vida, y a partir del 7.º año con el padre, que es el que empieza a tener más em, espacio emocional para el niño, ¿no? Pero sí, como decía, es importante el ver esa sensación de que me tengo que estar esforzando para poder cumplir lo que quiero, ¿no? Mi propósito de vida, que no lo descubro precisamente porque no está en mis manos, está en las manos de otro, el que yo lo pueda descubrir. Y después, el último, ya saliendo de los partos, tenemos el proyecto de vida inconsciente, que tiene que ver con nuestro transgeneracional, que va más allá de lo que está sucediendo con los padres, ¿no? En el momento de la concepción, sino tiene que ver con algo que sucedió a lo mejor a nivel de abuelos o de bisabuelos. Y eso es lo que nosotros estamos repitiendo, ¿no? Ese es ese proyecto sentido que es inconsciente porque a lo mejor sucede que el bisabuelo renunció a la herencia porque decidió casarse con una mujer de una casta inferior y la familia decidió desheredarlo. Entonces el nieto o el bisnieto ah, repite ese patrón de exclusión y a lo mejor no consigue ser próspero y es un excluido social eh, por parte de su familia. Entonces, eso es algo que a lo mejor no se ha visto a nivel de padres y de abuelos, pero sí está a nivel de bisabuelo y a lo mejor lo está integrando a través de una sintomatología, ¿no? Por ejemplo, problemas en el corazón. eh, los problemas de corazón siempre tienen que ver con la casa, con el hogar y con los ventríloca, bueno, con las partes del corazón que ahora no me sale, qué significa el echar a alguien de la familia, ¿no? Cuando tenemos un problema del corazón a la hora de bombear. Entonces, em, esta parte del proyecto sentido inconsciente puede también tener que ver con el ser el yacente de un ancestro que falleció y tiene nuestra fecha de nacimiento la misma o de fallecimiento y somos dobles, ¿no? Por línea maestra, bueno, por línea maestra serán 6 meses o el mismo día mes o 3 o 6 o 9 meses de diferencia con nuestra fecha de nacimiento. Entonces seríamos el yacente de esa persona y estaremos replicando lo que esa persona se dejó pendiente.